Cordial saludo, estimados estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a la segunda web conferencia de nuestro curso Capacidades Empresariales Dinámicas. Bueno, el día de hoy en nuestra agenda tenemos como primer punto el saludo de bienvenida. Seguidamente revisaremos todo lo relacionado al desarrollo de la fase número 3 que nos encontramos en este momento en el curso y finalmente las preguntas de cierre pues con relación a nuestro encuentro. Bueno, mis estimados estudiantes, como es de su conocimiento, pues en estas dos primeras fases que hemos venido desarrollando el curso, hemos realizado esa contextualización y esa evaluación de las capacidades dinámicas desde un entorno de una organización de manera real. ¿Sí? Hemos abordado allí la capacidad de absorción, de adaptación, de innovación y de capacidad de aprendizaje que tienen las organizaciones hoy en día y a las que están inmersas en su entorno, ¿cierto? Entonces, con el desarrollo, pues, de esta sesión, vamos a revisar de manera muy clara cómo se debe desarrollar nuestra fase número 3 del curso, la actividad que se encuentra allí, para que pues desde esa aplicación que se haga de un modelo real de organización, pues se pueda definir ese diagnóstico organizacional. Entonces vamos a revisar inicialmente eh, esta actividad, pues es una actividad de tipo colaborativo. En este momento pues nos encontramos en la etapa intermedia del curso. No obstante, pues al ser esta actividad de tipo colaborativo, tiene antes el desarrollo de un ejercicio de manera individual para finalmente poder llevar a la construcción de ese informe final. El puntaje, pues, para esta actividad son 125 puntos. Es importante que, pues, tengamos en cuenta que la actividad tuvo una fecha de apertura del 12 de mayo y la fecha de finalización, de cierre, de entrega de ese informe final está para el próximo lunes 8 de junio. Entonces, es importante que ustedes tengan muy en cuenta estas fechas en las que se deben de presentar y pues desarrollar las actividades puntualmente, pues para este caso, nuestra fase número 3. Vamos a iniciar revisando cada uno de los puntos que debemos de desarrollar en esta tarea, es decir, cada uno de los puntos que nos indica nuestra guía de aprendizaje. Entonces, encontramos acá que en el primer punto, pues es muy importante realizar la lectura de los referentes bibliográficos que se encuentran allí dentro de la guía. ¿Sí? Se deben de leer estos textos, se debe tener en cuenta los contenidos, los modelos que nos muestran allí para aplicar para la realización de ese diagnóstico, porque lo que nos va a permitir es que no generemos un diagnóstico tan superficial, sino que realmente sea muy aplicado y muy al contexto de la organización en la actualidad. Entonces, importante la invitación, revisar estos referentes bibliográficos y citarlos dentro del documento, pues que ustedes presenten como informe final de la actividad. Este, pues obviamente es uno de los pasos más fundamentales para el desarrollo, como les decía, del diagnóstico. Seguidamente, pues de manera individual, cada uno de ustedes debe seleccionar uno de los roles propuestos que se encuentran para el desarrollo de la actividad. Allí ustedes en la guía pueden evidenciar cada uno de los roles, pero es importante que los mencionen en el foro de discusión, porque ustedes pues están realizando un trabajo colaborativo con ser de que la guía nos muestra 5 roles. Hay grupos conformados por 3 o por 4 integrantes, entonces muy seguramente algunos deben asumir 2 roles dentro del desarrollo de la actividad. Dentro de esos roles, pues encontramos el principal, que es el líder del equipo de proyecto. ¿Sí? Entonces es la persona que se va a encargar de planear, de organizar, de dirigir cómo se va a realizar el trabajo colaborativo, asegurándose que pues cada uno de los
roles siguientes cumplan sus funciones, apoyar pues a los que de pronto presenten alguna dificultad en los aportes, en el desarrollo de la actividad. Es decir, que este líder de equipo es quien se encarga pues de coordinar, ¿cierto? Y orientar al equipo de trabajo. Posteriormente, pues también vamos a encontrar allí un administrador de los recursos, que es el que se encarga de revisar las retroalimentaciones que se han hecho, de retroalimentar, de unificar muy seguramente los criterios dentro del trabajo y que cumplan con cada uno de los lineamientos establecidos dentro de la guía de aprendizaje. Entonces, este administrador de recursos lo que toma como base es la guía de aprendizaje para a partir de allí ir revisando que se vaya desarrollando cada uno de los pasos allí establecidos, que es básicamente la socialización que les estoy realizando en este encuentro. Cada uno de los pasos que nos muestra la guía de aprendizaje para el desarrollo de la actividad. Tenemos un tercer participante que es el gestor del conocimiento. Y este gestor del conocimiento es importante que realice esa recopilación y esa organización de la información para poder construir el documento. Es decir, que ese gestor del conocimiento facilita al líder de poder entregar los datos de manera oportuna y poder construir ese documento. Hay un encargado pues de estándares, de riesgos, de requerimientos, que es básicamente quien vigila y define esos estándares de la calidad de la presentación del trabajo y verifica que cada uno pues de los aportes cumpla con los criterios de evaluación de la rúbrica. Entonces ya acabamos esa la rúbrica de evaluación, donde vamos a definir y a revisar esos estándares que se estén dando en el desarrollo de la actividad y que cumplan con esa rúbrica de evaluación. Y finalmente, pues está ese jefe funcional o de soporte, pues quien se encarga como de brindar todo ese apoyo técnico, operativo, de acompañar pues a cada uno de los integrantes de grupo para el desarrollo de la actividad. Entonces los invito a que tengamos muy en cuenta estos roles, que podamos cumplir esa función de manera pues real en el ejercicio, en el desarrollo de la actividad. Y pues posteriormente que cada uno de estos roles que estamos mostrando acá, pues se vayan rotando en el desarrollo de las actividades. Si bien es cierto, ahora estamos hablando del diagnóstico, cuando ya llegue pues el momento de nuestra fase número 4, que es la formulación de ese plan de mejoramiento, pues digamos que estos roles se puedan ir rotando en cada una de las fases. Entonces es importante que lo tengan muy en cuenta porque hace parte de uno de los componentes de evaluación que se van a tener en cuenta pues en el desarrollo de esta actividad colaborativa. Bueno, posteriormente entonces acá ya vamos a ir a nuestro punto número 3 y en este punto número 3 viene la elaboración del diagnóstico que desarrollamos de manera individual. Acá la guía de aprendizaje nos propone un anexo 1, ¿sí? Donde hemos de presentar de manera individual un working paper, ¿cierto? Y nos da pues cada uno de las partes que conforman este working paper. Básicamente lo que vamos a presentar allí en este anexo 1 es un borrador, es un preliminar de esa investigación o ese análisis de diagnóstico, ¿sí? Que estamos llevando a cabo de la organización real. Entonces, allí de manera individual vamos a compartir esos avances, vamos a compartir esos resultados que nos van a llevar a la elaboración del informe final y vamos a seguir pues cada uno de los pasos, vamos a desarrollar cada uno de los pasos de los puntos que nos propone acá. Entonces, de esta manera lo que vamos a poder evidenciar es en generar un título
de este informe que vamos a presentar. Para nuestro caso, pues el título puede ser el diagnóstico de las capacidades dinámicas y pues mencionamos allí la empresa del Banco de Vivienda o de la empresa pues en la cual estemos desarrollando este ejercicio. Nos habla de que debemos de formular ese título y pues también lo debemos de formular en español, pero pues seguidamente en inglés. Es importante también que relacionemos los autores, o en este caso, pues como es de manera individual, vamos a mencionar ese autor, pero cuando ya hagamos la consolidación del informe, pues vamos a mencionar los autores, donde vamos a colocar pues los datos generales, como nombres, apellidos, ese perfil de la institución, donde vamos a mencionar pues nuestra especialización en inteligencia e innovación organizacional de la UNAD y relacionamos allí pues también el correo electrónico. Entonces, digamos que eso va en marco, pues, de la información que relacionamos acá dentro de los autores. Revisando el formato del anexo, nos habla allí del ORCID y pues para los estudiantes que de pronto lo tengan, pues van a relacionar allí el código. Para quienes no, pues no van a dejar ese espacio en blanco. Recordemos que el ORCID es ese número de identificación digital que tenemos los investigadores o los académicos, ¿cierto? Para poder obviamente ser identificados y no de pronto confundirnos con los nombres, porque pues pueden haber nombres de autores muy similares y apellidos donde pues nos vamos a confundir. Entonces lo que nos da es como un número de identificación para pues este tema académico y de investigación. Para los que lo tengan, pues lo relacionen allí. Quienes no lo tengan, pues no es necesario que creen esta cuenta y que relacionen el código. Posteriormente nos habla de presentar un resumen del trabajo, ¿cierto? Entonces, pues en ese resumen del trabajo es donde pues se va a evidenciar esos avances, ese diagnóstico y muy seguramente ya esos resultados que ustedes puedan mostrar en este primer borrador, en este primer informe. Allí es importante tener en cuenta que en ese resumen, pues el anexo nos habla de un número mínimo de palabras y de un número máximo de palabras, ¿sí? Que no puede exceder en 200 palabras máximo. Posteriormente de ese resumen vamos a tomar 6 palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, capacidades dinámicas, aprendizaje, tecnología, innovación, adaptación, competitividad. Todas las palabras esas 6 palabras que ustedes consideren importantes dentro de la elaboración de ese resumen y las van pues a plasmar en ese espacio del anexo donde nos habla de palabras clave. Seguidamente el anexo nos habla de que ese resumen que realizamos, pues lo vamos a llevar a un abstract, que es ese mismo resumen en inglés, al igual que el raywords, que son esas mismas palabras claves que definimos acá, las vamos a llevar a ese raywords. Posteriormente, en ese borrador inicial que presentamos de manera individual, debemos de desarrollar una metodología, una discusión de los resultados obtenidos, las conclusiones y pues anexamos esos referentes bibliográficos que pues tomamos para el desarrollo de la actividad. Entonces, en esa metodología, pues nosotros, ¿qué vamos a mencionar allí? ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Si fue a partir, por ejemplo, de un análisis descriptivo, donde a partir de un enfoque cualitativo analizamos las 4 capacidades dinámicas principales de las que hemos hablado, de esa capacidad de absorción, de esa capacidad de adaptación, de esa capacidad de innovación y de esa capacidad de aprendizaje. Entonces, es poder identificar a partir de esa metodología cuál es ese análisis y qué enfoque le estamos dando. Si es un enfoque cualitativo, si es un enfoque cuantitativo o si es un enfoque mixto. Posteriormente, vamos a colocar allí o a presentar esos resultados de la investigación. ¿Sí? Pueden ser inicialmente unos resultados muy parciales porque digamos que es un primer avance de la actividad.
Ya esos resultados finales, pues ustedes los van a determinar en el consolidado del trabajo ya colaborativo. Acá se pueden presentar unos resultados pues parciales de ese diagnóstico realizado a la organización. Posteriormente pues presentan unas conclusiones que también pues van enfocadas a ese diagnóstico realizado. Pueden ser unas conclusiones pues muy parciales también y finalmente pues relacionan esas referencias bibliográficas que pues ustedes utilizaron para el desarrollo de la actividad. Entonces, con esto pues ya iríamos a al desarrollo de ese tercer punto de la guía en la elaboración del diagnóstico de manera individual, utilizando, sí, el anexo que nos propone, que es el working paper, es decir, un borrador, un borrador de esa primera fase o de esa primera etapa de la actividad. Bueno, seguidamente, cuando nosotros estamos desarrollando ese diagnóstico y ese análisis, pues es importante tener en cuenta esta cuarta fase del desarrollo de la tarea, ¿cierto? Donde vamos a hacer una de las aplicaciones de los modelos de las capacidades dinámicas. Entonces, acá tenemos que empezar a mirar esos modelos existentes, esos modelos de los cuales ya hemos hablado en el desarrollo de las actividades anteriores y empezar a aplicarlos, ¿sí? Entonces acá nosotros pues evidenciamos que nos muestran el modelo TC, el modelo Monferri y el modelo Londoño y Acevedo. Entonces acá pues vamos a mirar cómo a partir de este primer modelo TC podemos identificar esos microfundamentos, ¿cierto? Donde pues podemos obviamente tener en cuenta la detención, el aprovechamiento y la transformación. Entonces, de esta manera vamos a dar inicio pues al desarrollo de ese modelo existente, a la aplicación de ese modelo existente. Recordemos que cuando hablamos de este modelo TC, nos enfocamos en que es uno de los modelos pilares y centrales del enfoque de las capacidades dinámicas, ¿sí? Porque este modelo lo que permite es, o lo que nos lleva es a explicarnos cómo las organizaciones logran adaptarse, pueden innovar, pueden sostener ventajas competitivas en entornos cambiantes. Ese es lo que es el enfoque de esa capacidad cambiante. ¿Sí? Entonces, cómo las organizaciones pueden ser competitivas en esos entornos cambiantes. Y este modelo lo que nos plantea es que esa capacidad dinámica no solamente se nos muestre como un recurso estático, sino que también vaya más allá de esos procesos estratégicos, ¿sí? Y que esos procesos estratégicos pues se dan a partir de esos microfundamentos. Y entonces es donde entramos a mirar esos microfundamentos que nos proponen, ¿cierto? Entonces esos microfundamentos nos proponen detención, esos microfundamentos nos proponen aprovechamiento y esos microfundamentos nos proponen transformación. Y es allí donde hablamos de esa primera fase o esa primera etapa que es la detención, ¿sí? Donde podemos identificar esas oportunidades y esas amenazas dentro de un entorno. Recordemos que cuando estamos hablando de un diagnóstico organizacional y mencionamos las oportunidades y amenazas, nos referimos a todos los factores externos que pueden afectar la organización o que también nos pueden mostrar alternativas de soluciones y de oportunidades de mejora para dicha organización. Entonces, a partir de allí de la detención es donde empezamos a identificar oportunidades y amenazas, donde, por ejemplo, podemos hacer desde esos factores externos un monitoreo del mercado. Sí, entonces empezamos a mirar la organización, hacer un monitoreo del mercado. Podemos también hacer un análisis de todo el desarrollo tecnológico que está,
inmersa la organización, tanto en oportunidades como amenazas. Podemos también realizar un diagnóstico donde escuchemos activamente a esos grupos de interés, a esos stakeholders, donde podamos escuchar activamente muy seguramente a los clientes, donde se escuche de manera muy activa a los proveedores, a los acreedores. ¿Cierto? Donde también allí, pues a través de esa detención podamos hacer una vigilancia competitiva, ¿sí? Entonces, mire que de esta manera la organización, ¿cierto? Por medio de la detención, anticipa esas tendencias y puede adelantarse también a esos cambios que se puedan presentar dentro del entorno. Posteriormente, tenemos el aprovechamiento. Entonces, una vez destacada la oportunidad, ¿sí? Que la organización pues debe llevar a cabo para tomar una decisión estratégica, ¿cierto? Es importante pues poder desde ese aprovechamiento identificar en ese análisis esas nuevas tecnologías. ¿Cómo invertir en esas nuevas tecnologías? ¿Cómo rediseñar muy seguramente los productos o los servicios con los que cuenta la organización? En ese aprovechamiento también es mirar cómo se pueden asignar esos recursos humanos, tecnológicos, de presupuesto para ese diagnóstico y para ese análisis estratégico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pueden asignar esos recursos de manera estratégica? Pues que lleven finalmente a la toma de decisiones. Es decir, que en ese aprovechamiento lo que podemos evidenciar es esa capacidad de convertir esa información en una acción. Sí, ya nosotros hablamos del análisis de tecnológico. Listo, ya hemos identificado ese análisis tecnológico. Ahora, ¿cómo podemos llevar esa información de ese análisis tecnológico a una acción? Invertir en nuevas tecnologías, diseñar nuevos productos, nuevos servicios. Ahí ya lo estamos llevando a una acción. Y seguidamente, dentro de esos microfundamentos, tenemos la transformación, es decir, esa capacidad de poder reconfigurar los recursos, ¿cierto? Los procesos y las estructuras para adaptarse al cambio. Entonces, acá ya es cómo viene un diseño organizacional, cómo puede darse un aprendizaje continuo, cómo pueden integrarse en esas nuevas tecnologías. Podemos hablar dentro de este microfundamento de la transformación, también ese cambio de esa cultura organizacional. Entonces, ¿cómo a partir, cierto, de esa primera fase de detención, de luego posteriormente hacer un aprovechamiento, podemos llevar a una transformación? Y lo hablábamos en el encuentro que tuvimos de CIPAS, cuando hablábamos de esa transformación de la cultura organizacional con ese enfoque de innovación. Entonces, mire que acá es muy importante tener en cuenta y resaltar ese cambio que puede tener la cultura organizacional dentro de la organización. Y finalmente, pues, ¿qué nos va a mostrar este microfundamento de transformación? Pues que es clave para que la organización sea competitiva y se pueda mantener en el tiempo. Si hay una transformación tecnológica, de aprendizaje, de cultura organizacional, pues sencillamente la organización lo que va a permitir es sostenerse en el tiempo de una manera mucho más competitiva. Entonces, este modelo TICI demuestra que las empresas, pues, pueden ser exitosas, ¿cierto? Cuando aprenden, cuando se anticipan a los cambios y cuando están en un proceso de transformación continuo, ¿sí? Es un modelo muy completo para poder realizar este tipo de diagnóstico de estas capacidades dinámicas, ¿cierto? Dentro del contexto de una organización, pues real.
¿sí? Porque pues aportan para poder medir, para poder adaptarse, para poder transformar y tener, como lo mencionamos acá, pues una visión mucho más estratégica dentro de la organización. Posteriormente, dentro de la aplicación de esos modelos de las capacidades dinámicas, pues tenemos este modelo de Monfils, ¿sí? Que es básicamente el conocimiento externo, cómo lo podemos llevar a la innovación a través de la capacidad, pues, de absorción y que posteriormente, pues, lo llevamos a esa innovación. Entonces, en esa capacidad de absorción, ¿sí? Lo que podemos identificar allí es como esa habilidad para poder adquirir el conocimiento. En este caso, pues estamos hablando de un análisis, de un diagnóstico externo. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir ese conocimiento externo? ¿Cómo desde esa capacidad de absorción se puede asimilar ese conocimiento para transformarlo y posteriormente aplicarlo de manera estratégica? Y cuando ya nosotros podemos adquirir el conocimiento, asimilarlo, transformarlo y aplicarlo, pues podemos obviamente tener una capacidad de aprendizaje mucho más rápido, de que la organización se pueda adaptar a esas nuevas tecnologías con mayor facilidad. ¿Sí? Y que también pues pueda responder fácilmente a esos cambios que se muestren dentro del entorno, a esos cambios de mercado, a esos cambios de clientes, a esos cambios políticos, esos cambios sociales y culturales. Cuando se logra esa capacidad de absorción, pues posteriormente vamos a poder desarrollar esa capacidad de innovación, ¿cierto? Es decir, que ya en la innovación vamos a poder mostrar esos buenos resultados que se dan a partir de esa absorción, cuando desarrollamos esa capacidad, ¿sí? Entonces, allí ya podemos desde la innovación, pues generar la creación de nuevos productos, de nuevos servicios, podemos llevar a cabo la mejora en diferentes procesos, podemos implementar nuevas tecnologías y a partir de allí, pues generar esas ventajas competitivas en un entorno sostenible, ¿cierto? Que esas ventajas competitivas pues sean sostenibles tanto en el corto, mediano y con fortalecimiento para un sostenimiento en ese largo plazo. Entonces, este modelo lo que nos va a permitir es, a partir del conocimiento y del análisis externo, poderlo convertir en una innovación real, ¿sí? Y ya posteriormente nos encontramos entonces en este modelo de Londoño y Acevedo, donde hablamos de un aprendizaje organizacional, ¿cierto? Donde hablamos de un aprendizaje desde la cultura, desde la mejora continua de cada una de las capacidades, pues dinámicas dentro de la organización. Y acá pues vamos a dar obviamente, o nos muestra obviamente un enfoque a esa capacidad de aprendizaje de la organización, ¿sí? Pues entendida obviamente como esa habilidad que la organización tiene para poder generar y compartir y aplicar esos conocimientos pues de manera continua. Entonces vamos pues a evidenciar que que allí estos autores pues nos explican que el aprendizaje pues, organizacional implica siempre una creación de conocimiento, que el aprendizaje dentro de las organizaciones también implica una transferencia interna de conocimiento, una memoria organizacional, una reflexión sobre las prácticas que se realizan y una mejora continua. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo ese aprendizaje, ¿cierto? Dentro de la organización implica ciertas creaciones, ciertas memorias, ciertas transferencias internas de conocimiento para llevar a una mejora continua. Este modelo de Londoño y Acevedo también es importante porque nos relaciona
o nos muestra una relación con ese desempeño empresarial, ¿sí? Entonces, el modelo nos muestra que el aprendizaje, pues, mejora la innovación, fortalece también esa adaptación al cambio, incrementa esa eficiencia, ¿cierto? Donde pues va a haber también una reducción de los errores que se puedan mostrar o que se puedan presentar dentro de ese desempeño empresarial y siempre buscando impulsar esa sostenibilidad. ¿Sí? Entonces acá podemos evidenciar que este modelo es útil porque a partir de él podemos evaluar esa organización que está enfrentando. ¿Cuáles son esos cambios culturales? ¿Cuáles son esos cambios estructurales, tecnológicos que está enfrentando la organización? ¿Sí? Y a partir de allí, pues podemos medir cómo aprender y cómo puede impactar en el desempeño esos cambios que se presentan. Entonces, a partir de este modelo, pues nos podemos hacer o realizar ese diagnóstico organizacional desde esa capacidad de aprendizaje de la organización, ¿sí? Donde pues compartimos y generamos ese conocimiento y lo aplicamos en ese diagnóstico o en esa organización a la cual pues nosotros o cada uno de ustedes está realizando el estudio. Entonces, en este punto, lo importante es poder aplicar esos modelos de las capacidades dinámicas, ¿cierto? Que ustedes puedan justificar cada nivel con evidencias reales de la organización. Entonces, que ustedes puedan decir, ah, bueno, el modelo TISI, a partir de los microfundamentos, ¿sí? De la detención, del aprovechamiento, de la transformación, que se pueda justificar cada uno de esos niveles, ¿cierto? Pero de una forma, pues, que estén conectados con evidencias reales. No de pronto que pues hagamos un análisis muy superficial, que pues no es solamente decir que la empresa innova. Sí, pues la empresa está innovando, pero dentro de ese diagnóstico y dentro de esa justificación poder mostrar cómo lo hace y qué evidencia demuestra que se está llevando a cabo, por ejemplo, esa innovación. Entonces, muy importante, pues para tenerlo ya acá en cuenta en esa aplicación de los modelos de las capacidades dinámicas. Sí, si ustedes ya pues lo van a aplicar estos tres modelos, cómo van a llevar el desarrollo del diagnóstico desde la aplicación de estos modelos de las capacidades dinámicas dentro de la organización. Seguimos ya con el desarrollo, avanzando pues en esta tercera fase y viene la publicación de ese diagnóstico individual que ustedes han realizado. Entonces, mire que hasta este cuarto punto, esa primera etapa o esos primeros puntos son de manera individual, ¿cierto? Porque pues a partir de ahí ya viene la construcción del trabajo colaborativo. Entonces, en este quinto punto lo que van a hacer es la publicación del diagnóstico de manera individual en el foro. Entonces, ustedes allí ya han publicado el rol que cada uno ha asumido. Ahora hace la publicación del diagnóstico, ¿sí? Entonces, cada uno sube su documento, ¿cierto? Donde haga pues esa publicación del diagnóstico con aportes muy significativos para la construcción de la actividad. Llegamos a esta perdón, a esta sexta etapa o este sexto punto del desarrollo de la actividad, que es la construcción del trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces, en esa construcción del trabajo colaborativo, pues cada uno, ya habiendo elaborado ese diagnóstico, habiendo compartido ese trabajo individual, ese borrador, ya deben de reunirse como equipo de trabajo y consolidar la información para poder construir ese informe colaborativo.
Entonces allí ya cada uno pues desde sus roles empiezan a ejercer el rol en ese trabajo colaborativo, donde pues el líder va a estar obviamente muy atento a la planificación, al direccionamiento, ¿cierto? De la construcción de ese informe. ¿Sí? Entonces empiezan revisando los aportes individuales que han dado, comparándolas con las evidencias que han encontrado, ¿cierto? Donde puedan pues de pronto evidenciar cada una de esas capacidades dinámicas que pudieron mostrar dentro de esos informes. Entonces, por ejemplo, pues se puede encontrar que ustedes coinciden, ¿sí? En la misma empresa, coinciden que pueden presentar, digamos, esa capacidad alta de absorción, porque recordemos que deben de determinar también para ese diagnóstico unas variables que pues acá se las tengo como a una manera de ejemplo, cómo pueden ustedes a partir de esta matriz determinar esas capacidades dinámicas y poder dar un nivel, ¿cierto? De diagnóstico. Puede ser un nivel alto, medio, medio alto, bajo, ¿sí? Entonces, es a partir, por ejemplo, que ustedes puedan estructurar una matriz como esta que les estoy mostrando acá, donde identifiquen la capacidad, el nivel, las fortalezas, ¿sí? Las oportunidades de mejora a partir de ese diagnóstico realizado y qué impacto estratégico pueden mostrar allí. Entonces es importante que para la construcción de ese trabajo colaborativo, si ustedes, por ejemplo, coinciden en que analizaron esa capacidad de absorción, ¿sí? Debido pues a las nuevas tecnologías que se pueden presentar dentro del análisis organizacional. Y otro, pues pudo también haber identificado esas debilidades en la apropiación del conocimiento. Entonces ya ustedes como equipo deben de entrar a discutir esas diferencias y llegar como a un consenso donde ustedes puedan pues sencillamente decir, tenemos esa capacidad de absorción en tecnología, pero también esa debilidad de apropiación del conocimiento, ¿cierto? Y en esa discusión es donde podemos decir, ah, bueno, ¿qué modelo vamos a empezar a aplicar? ¿Qué modelo vamos a empezar a implementar para poder, sí, generar ese diagnóstico de la organización? Entonces allí es donde ustedes van a decir, ah, bueno, entonces vamos a mirar a partir de ese modelo TISI que hablamos, que podemos analizar esos microfundamentos, ¿cierto? O también podemos pasar a ese modelo de Monfirri, donde podemos evaluar esa capacidad de absorción e innovación que pues nos daría como para este ejemplo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, lo que pretende es que en ese informe se pueda presentar de manera argumentativa y sustentado, pues teóricamente, ¿cierto? Ese trabajo colaborativo. Entonces, acá ya en esa construcción de ese trabajo colaborativo, en ese informe final, pues ustedes lo que van es a tomar ese mismo anexo uno del working paper, pero llevarlo allí ya con la construcción de cada uno de los aportes de ustedes y presentar ese informe final, que es el que ustedes pues van a dar allí o a cargar allí en la plataforma como esa entrega de informe colaborativo. Bueno, entonces es importante que ya para la entrega de ese informe colaborativo, pues lo carguen y lo suban en el entorno de evaluación de nuestra fase número 3, que pues obviamente el informe pues lleve cada una de las indicaciones que nos muestra allí. Entonces, mis estimados estudiantes, básicamente esta es la información que pues quería socializarles en este encuentro para el desarrollo de esta actividad. Estoy muy atenta pues a las dudas, a las preguntas, a las inquietudes que se puedan presentar.
Ya algunos de ustedes han realizado aportes de manera individual en el foro, ya he tenido la oportunidad de pues hacer la respectiva retroalimentación. Hay equipos o grupos de trabajo que han venido desarrollando la actividad de forma muy puntual y completa. Y pues quiero resaltar eso y valorar eso en ustedes, muchachos, que se han integrado, incorporado también a esos trabajos colaborativos. Hay algo otros que pues vienen dentro del proceso del desarrollo de las actividades y pues acá sí es muy importante que tengamos en cuenta la entrega oportuna de la actividad, porque pues muy seguramente cuando nos demoramos en las entregas de las actividades, eh, yo como tutora de curso pues entro a revisar cuáles han sido esas novedades que se han presentado por las cuales no han podido desarrollar las actividades dentro de los tiempos establecidos. Muy seguramente se pueden generar unos espacios para poder nivelar esa actividad, pues dependiendo obviamente de cada una de las circunstancias que se haya presentado, pero es importante tener en cuenta que la puntuación no se da pues sobre el 100%. Si hablamos que esta actividad tiene una puntuación de 125 puntos y si cumple con todos los criterios de evaluación de la rúbrica, si desarrolló cada uno de los puntos de la guía de aprendizaje, pues si la actividad fue entregada a tiempo, pues la calificación va a estar en el marco de su totalidad de los 125 puntos. Si de pronto pues algo faltó, ahí ya pues va a haber un ajuste en la calificación. Pero si la actividad de pronto, por temas ya de situaciones que se presentan, es entregada de manera extemporánea, pues se va a calificar es sobre el 80%. Es decir, que ya no se van a tener en cuenta esos 125 puntos, sino que se van a tomar como un total aproximado de 85 puntos y a partir de allí se empieza a revisar cada uno de los criterios, ¿cierto? De la rúbrica de evaluación y cada uno de los puntos pues que se desarrollaron conforme a la guía de aprendizaje. Entonces acá sí quiero dejarles y hacerles esa invitación muy especial a que desarrollen cada una de las actividades dentro de las fechas establecidas. También porque recordemos que está el foro de la tarea y en este foro es donde ustedes cargan los avances, donde yo puedo hacer la revisión, la retroalimentación, les puedo hacer ese acompañamiento y esa orientación para que esa actividad pues nos pueda llegar al cumplimiento de esos 125 puntos. Es importante pues tener en cuenta que más que el cumplimiento del puntaje, el desarrollo de la tarea, también pues es poder apropiar esos conocimientos, también es poder llevar a cabo en este caso ese diagnóstico de la organización, ¿cierto? Que lo hagamos desde una organización en un entorno real, donde pues puede ser de manera propia, puede ser donde nos encontramos laborando, pero que ese diagnóstico sí sea muy real. Sí, que si nos apoyamos de ciertas herramientas para poder llevar a cabo un análisis, sí, lo podemos hacer, muy seguramente pues a través de la inteligencia artificial, pero que todo vaya en relación a una organización real, porque esto es lo que finalmente nos va a permitir poder diseñar, ¿cierto? Ese plan de mejoramiento para esa organización. Venga, nosotros a partir de este curso, sí, de esa evaluación de las capacidades, de ese diagnóstico, estamos finalmente formulando un plan de mejoramiento y que cuando lleguemos ya a esa última fase de nuestro curso, pues podamos realmente elaborar un informe donde digamos, fue importante los aprendizajes que adquirimos a lo largo del curso, pero también cómo lo aplicamos desde un contexto real. Cómo a partir de ese diagnóstico que hicimos y ese plan de mejoramiento lo llevamos a un contexto real de la organización. Entonces, esa es la invitación que también quiero dejarles en este espacio de nuestra web conferencia, a que todo se haga en marco de una organización real para que finalmente pues podamos tener un muy buen resultado de esos conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Entonces, mis estimados estudiantes, no siendo más en este espacio, en este encuentro del día de hoy, quiero pues dejarles ahí muy abiertamente a las dudas e inquietudes que puedan presentar. Estoy muy atenta pues a nuestros canales de comunicación institucionales y pues también en el foro de la actividad. Estaré la próxima semana compartiéndoles la información relacionada pues a nuestro segundo encuentro de cipas de curso que tendremos y la temática que pues vamos a abordar y a desarrollar allí. Muchos éxitos a todos en el desarrollo de sus actividades académicas, no solamente pues las de este curso, sino las que enmarcan la especialización. Entonces, muchos éxitos a todos en sus actividades académicas, en sus actividades laborales y estoy muy atenta al acompañamiento de cada una de las fases de nuestro curso.